Bueno, Argentina todavía le queda mucho para mejorar, pero hay algunas empresas que ya han empezado a trabajar. La principal avance que tendría que ser es dejar de regar de forma rutinaria, sí, adaptar el riego en función de los objetivos del viñedo. Los objetivos pueden ser muy variables y en todo caso el riego o la forma de plantear una estrategia tiene que ser acorde a esa variabilidad de los objetivos del viñedo. Digamos, me planteas el tema de que no sea como una rutina, así que toque el turno, riego, ¿cómo hacemos con todos estos pequeños productores que sabemos que es el 70% de la viticultura argentina que no tienen capacitación, digamos, o que no están desarrollando algo? ¿Cómo piensan llegar a esa gente que es la que necesita? ¿Cómo podemos hacer para acercarnos? Bueno, la forma de llegar a esa gente es explicarles que muchas veces el riego no significa, o sea, controlar el riego no significa bajar producciones, sino que significa aumentar la calidad y aumentar la productividad de su viñedo en función a la característica del agua. El riego rutinario y a veces excesivo no lleva a eso, a veces es contraproducente incluso para la producción. Yo creo que el mensaje, incluso para los pequeños productores, es darles pautas o conceptos básicos para que ellos se den cuenta de cómo tienen que regar, y en la medida que vayan aplicando esos conceptos van a ir aplicando nuevas tecnologías para controlar mejor ese tipo de herramientas. ¿Riego por manto o riego por goteo? No, la tecnología, la máxima tecnología y el manejo más racional del agua es riego por goteo. El riego por manto en una zona como la nuestra, donde es considerado zona árida y el agua es un recurso limitado y muy estratégico y cada vez más caro, es fundamental no desperdiciar agua. Cuando hablamos de riego por manto, nosotros tiramos, por decir de una forma, el 60% del agua que agregamos al viñedo. El resto no lo utiliza la planta. Entonces agua se pierde, o se pierde entre comillas, se pierde para el productor, porque si le cuesta dinero, son 60% de agua que se podría ahorrar manejando bien el riego. ¿Qué desarrollo está realizando en Francia con respecto al tema riego, digamos, de lo más importante? Bueno, en Francia se plantea el tema porque el cambio climático ha cambiado los modelos. Antes no se hablaba de riego, ahora todo el mundo en el sur de Francia habla de riego. Y los avances son decir, bueno, si vamos a regar, cómo, cuándo y cuánto regar. Es decir, manejar bien esas tres parámetros para optimizar el uso del riego. En Francia, a pesar de que hay agua, es un recurso que se considera estratégico, el agua sale cara y entonces en los viñedos hay que optimizar el uso. ¿Cómo trabajan dentro de las denominaciones de origen cuando tienen este tipo de restricción por el riego? Bueno, la denominación de origen uno se piensa que son sistemas rígidos, pero en realidad son rígidos a corto plazo, a largo plazo se modifican y en este momento hay muchas denominaciones que están empezando a pedir poder regar, porque es un acuerdo entre productores, es un club en que todos se ponen de acuerdo y si deciden que hay que regar y deciden hasta cuándo hay que regar y cuánto hay que regar. Ya no se habla en Francia de un riego para aumentar producción, se habla de riego cualitativo, que es una diferencia fundamental, justamente para tratar de convencer a esa gente que asociaba el riego a la cantidad y no a la calidad.